Hola amigos de YouTube. En el video de hoy vamos a ver a esta bomba de espiral o bomba de Wirth funcionando a pleno en un río. Pero antes quiero explicarle qué es una bomba Wirth y cómo funciona. Esta bomba tiene más de 300 años de antigüedad y tiene un espectacular rendimiento para esos lugares donde tienen la suerte, la bendición de que un cauce de agua les pase frente a su casa o cerca de su casa, de su cabaña. Van a poder extraer perfectamente agua de ahí sin ningún costo de ningún tipo y esto es prácticamente libre de mantenimiento. Es muy sencillo el sistema que tiene. Se trata de un arrollamiento de mangueras, como lo están viendo aquí, que después termina convirtiendo aquí en el centro para poder sacar el agua por este lado. Esta bomba tiene la particularidad de que no necesita ningún tipo de energía eléctrica, ni solar, ni a baterías para poder funcionar. Se utiliza únicamente la fuerza del agua, ya que esto va en un cauce de un río que tenga agua en movimiento. No tiene que estar estancada, sino corriendo directamente muy despacio. Es suficiente para que haga girar esta rueda y aquí vaya colectando el agua. Cada vez que esto gira, esta copa, este embudo que hicimos aquí con una botella, se va a sumergir en el agua, pero previamente va a empujar el aire que tiene en su interior hacia la manguera. Eso hace que primero mete un poco de aire y en la otra vuelta ya vuelve a meter aire y vuelve a meter agua y se va separando un poco de agua y un poco de aire. Eso hace que el aire, al ser comprimible, que se puede comprimir, actúa como un pequeño resorte y el agua que le va quedando arriba en ese tramo lo compacta. Cada vez que va entrando agua, compacta ese aire que hay entre cada tramo de agua. Y eso hace que pueda extraer el agua por ahí. Pero no solo es eso, no es que solo lo saca a la altura que tiene la salida o a la altura de la rueda, sino que lo puede elevar varios metros. En este caso, y con este tamaño de bomba, podemos elevar 5 metros o hasta 6 prácticamente, sin ningún otro esfuerzo que el que hace el río para mover la rueda. Esta bomba había sido hecha en forma experimental en una batea y se la hacía girar con una manija aquí a mano como para probarla, solamente con la rueda de la bicicleta. Luego se le agregaron estas palas, que es simplemente una planchuela doblada y atornillada acá y dos tornillitos para fijarla. Y aquí en esta parte, que es quizás lo más importante, como esta rueda va a girar con respecto a esto, tiene aquí un giratorio que permite que el eje gire, pero no gire en la parte de la manguera, porque si no la terminaría enrollando. Esto es un acople rápido que se usa para empalmar mangueras y es independiente esta parte de acá del eje, o sea que esto se mueve y no repercute en esta parte. El video de la construcción en sí se les voy a estar dejando en la descripción del video para que los que les interesa hacer una lo puedan ver bien paso a paso como es la construcción. Todo es muy casero, muy simple, no se necesita prácticamente de nada. Pero ahora sí, vamos a probarla donde se debe probar, que es en un cauce de agua, para verla funcionar en forma autónoma. Ya estamos instalados aquí a la vera del río. Vamos a aprovechar este pequeño brazo que hay acá y vamos a armar los flotadores para que este equipo pueda empezar a funcionar. Lo tuve que hacer así desmontable para que sea fácil de transportar en el auto, ya que si no armado ocupa mucho lugar. Por supuesto, para que esta estructura pueda mantenerse flotando en el agua, le construí unos flotadores que lo hicimos con unas botellas de refresco de 2 litros. Le hicimos 4 de estas y con eso estimo de que va a andar bien para poder mantener todo esto a flote. La botella la vamos a poner con la parte cónica, la parte más chica, en el sentido que viene la corriente, para que no ofrezca tanta resistencia aquí. Este sistema nos permite regular la altura de flotación, que yo estimo que más o menos por aquí va a ser de acuerdo a cuánto quiero que se sumerja la rueda en el agua.
Es suficiente con que solo cubra un poco las paletas y parte de la rueda para que haga bien su trabajo o aprovechar al máximo la fuerza del agua. Ahora le vamos a poner un punto de sujeción aquí para poder lanzarlo al agua. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es poner un punto de anclaje para agarrar el equipo en ese puente que está a mi espalda, así que vamos a atar la soga correspondiente. Este nudo lo vamos a hacer para poder medir qué tensión o qué fuerza hace el agua sobre el equipo. Bueno, vamos a hacer una primera prueba de ver si logra sacar el agua, si la corriente logra moverlo. Yo calculo que sí, porque está bastante bien y esto necesita muy poco. Esperemos que no se sumerja y se hunda, ¿eh? Ay, que no se dé vuelta. Ahí comenzó a funcionar, señores, sin electricidad, sin nada. Y miren ustedes cómo ya está bombeando agua. Fíjense cómo va saliendo en forma permanente, utilizando solo la fuerza del agua en la que está inmerso. Ahora vamos a medir qué fuerza está haciendo esa soga, solamente a título informativo. Para eso dejamos este nudo y vamos a ver cuánta fuerza está haciendo. Bueno, aquí la balanza me está marcando entre 2 y 3 kilos de presión, de fuerza, digamos. Es más 2 que 3, o sea que no necesita ninguna gran estructura para fijarse. Fíjense que lo puedo tener con un dedo. Ahora vamos a retirarlo del agua para conectarle la manguera y vemos si es capaz de elevar y hasta dónde, o si podemos sacar agua fuera del lecho del río, fuera de la barranca. Bueno, ahora vamos a conectar la manguera de salida para poder realmente sacar el agua del río. Yo le puse una válvula de retención, ya que eso mejora en un 10, un 20% la salida del agua. Es decir, en las pruebas que se hicieron manualmente, eso mejoraba, así que se puso. Esto que ven acá es solo un resorte hecho con alambre para evitar que la manguera, por el poco radio que tiene, se curve y se doble, solamente para eso. Vamos a conectar y ahí estaríamos en condiciones de lanzarla al agua. Y ahora sí a trabajar. Acá ya el agua está viniendo. Estamos sacando fuera del río, ya se ve la agüita. Acá ya podemos ver que estamos a 2 metros de donde está el lecho del río y estamos viendo cómo en forma pulsante, ya que viene agua y aire, porque así trabajan esas bombas, junta un poco de agua y un poco de aire y con eso logran la presión necesaria para poder elevar el agua por encima de donde están flotando. Acá Leonardo está cronometreando ahí con la otra cámara y vamos a ver cuánto demora en llenarse este recipiente, que es de justo medio litro, 500 centímetros cúbicos. A la 1, a las 2 y a las 3. Leonardo está tomando el tiempo, así que lo vamos a tener exactamente cuando se llena. Ahí ya son los 500 mililitros. 16 segundos. En esta situación estamos sacando 2 litros por minuto, 120 litros hora. Parece poco, pero es realmente una barbaridad teniendo en cuenta que no se utiliza energía de ningún tipo y con algo totalmente casero. Pero no nos vamos a quedar con esto, vamos a pensar de que tenemos que ir más arriba. Si queremos alimentar una casa que está a la vera de un río, la casa tiene su altura, así que vamos a ver si llegamos hasta lo que sería el tanque de la casa. Vamos arriba nomás. Aquí estamos a aproximadamente 5 metros sobre la barranca y vemos que ya merma un poquito, pero ocurre que la última parte de la manguera es más gruesa que la primera y genera una columna mayor de agua y le cuesta un poquito más. Pero como ven, de a rato viene saliendo cuando la
la viene empujando. Para una mejor optimización es conveniente que la manguera sea toda de un solo calibre. Aquí tiene como 5 empalmes antes de venir, con pedacitos de manguera, uno metido adentro del otro para poder empalmar. No tenía otra manguera más que esta que tenemos acá. Esta cantidad de agua que, como ustedes ven, parece poco, a lo largo de 24 horas que esté tirando, supongamos que solamente tire 1 litro en vez de 2, como acá se queda un poquito, vamos a calcularle 1 litro por minuto. A lo largo de 1 hora son 60 litros, a lo largo de 24 horas son 1300 y algún litro. Más que suficiente para alimentar 2 casas en condiciones normales, usando lavarropa y lo que sea, les va a alcanzar lo mismo. En el caso de los ríos de sierra, gente que esté cerca, he visto casos que los llevan a más de 100 metros, 200 metros, lo que sí no se puede superar cierta altura. Para superar cierta altura necesitamos que la rueda sea más alta. Si nosotros, en vez de esa rueda que tiene medio metro por sobre la superficie del agua, tenemos una de 2 metros, vamos a duplicar esta fuerza por el brazo de palanca que tiene. Cuando junta el agua queda más alto y se duplica la fuerza. Acá nos hemos subido arriba de este árbol y sigue sacando todavía, con un poco más de pausa, pero sigue sacando. Como habrán podido ver, la bomba de Whirlz funciona perfectamente sin ningún tipo de gasto extra. Para mi gusto tiene demasiada correntada, no es necesario que esa rueda vaya tan fuerte. En las pruebas que había hecho en una batea en casa, con girar solamente así con la mano era suficiente. Acá está yendo hasta por demás y a veces le da poco tiempo a descargar el agua que va subiendo en la botella. En este caso, que hay mucha correntada, se puede solucionar con palas más chicas, pero en el caso de que haya poca correntada, o sea muy despacio, entonces convienen palas grandes para que tenga mayor torque y pueda girar. Pero como está, le sobra. Para hacer el cálculo de flotabilidad no fue muy difícil, simplemente pesé todo el equipo, pesaba 6,7 kg y le puse 8 botellas de 2 litros, que son 16 litros, para poder soportar fácilmente los 7 kilos que pesaba el equipo, y le sobra todavía, como pueden ver. Bueno amigos, si este video les gustó, no se olviden de suscribirse, darle like y compartirlo, ya que a mucha gente les va a venir muy bien si es que no conocen este sistema. Amigos, será hasta que nos veamos.